Chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado, bienvenidos, bienvenidas. Esta clase está siendo grabada para mis estudiantes que están cursando conmigo, pero va a quedar liberada en internet para que entren los que quieran. Nosotros nos habíamos quedado en nuestro último encuentro previo al parcial en hablar de la dictadura. Nunca llegábamos específicamente a la dictadura, pero estábamos ahí historizando la última dictadura militar. Este primer bloque va a haber dos bloques. En este primer bloque vamos a retomar un poquito las últimas hojas del texto de Krenzel, que me parecen que son clave y que son centrales, para entender esta configuración del movimiento de derechos humanos que se genera de las, digamos, de los familiares y de los víctimas de la última dictadura militar. Para eso es clave, insisto, lo que yo les digo siempre, sea lo que yo les puedo enseñar, es a pensar en contexto, digamos. Lo demás es todo contenido, que ustedes lo retendrán o no, pero que será pertinentemente evaluado. Pero que lo que yo les puedo enseñar es a pensar en contexto, y en realidad mi propuesta es solamente nada más y nada menos eso. Vamos a el power. ¿Qué vamos a hablar hoy? De esto, pero no en este bloque, en el que viene. Me voy a correr este bloque acá, porque ya veo que por poner mi cabeza ahí, señora, por querer cámara, hace que no se pueda leer el power. Nosotros más o menos nos habíamos quedado acá. Lo que me interesa pensar, el libro de Emilio, lo que estudia Emilio es específicamente el Nunca Más. Este primer capítulo que ustedes tienen en la bibliografía para leer, lo que él hace es una especie de marco histórico más general para entender de dónde sale el informe. Después él se mete en profundidad en los capítulos que le siguen en el informe. Yo antes daba un artículo de Emilio hablando específicamente del Nunca Más, pero mis estudiantes se quejaban con mucha razón de que no tenían contexto, o sea, sin pensar en contexto, esta materia fracasa. Así que por eso lo cambié por este primer capítulo del libro de Emilio, que justamente se llama La historia política del Nunca Más, que es un poco extenso, pero que tiene un montón de información que es clave para esta perspectiva que yo quiero que ustedes vayan incorporando. Nosotros nos habíamos quedado más o menos acá. Entendíamos que la dictadura militar de 1976 había sido un punto de llegada, porque en principio podemos decir, bueno, es un golpe más dentro de la secuencia de golpes que ya había vivido Argentina en el siglo XX, ¿no? El sexto golpe, en menos de un siglo, ¿no? Desde que comenzó desde el primer golpe de 1930. Pero dijimos que al mismo tiempo es un punto de llegada, porque el golpe de 1976 va a tener una diferencia sustantiva con la situación anterior. Por un lado, se constituye la desaparición forzada de personas en una política de Estado, que va a tomar a todo el territorio nacional, una decisión de exterminio político. Hasta ese momento la estrategia era represiva. ¿Había desapariciones? Sí, había. Pero la estrategia era completamente distinta. Eran, entre comillas, casos aislados, cuando las formas eran más bien represivas. Y una de las características muy particulares de la dictadura militar en Argentina es la modalidad clandestina. Esto también ya lo habíamos hablado, de que se optó por una modalidad clandestina para evitar justamente las denuncias que no se pudieron evitar finalmente, por supuesto que no. Lo que tenemos aquí al lado lo muestra. Pero a raíz de las presiones que había recibido Chile, el golpe en Chile había sido 3 años antes, se toma esta decisión. Y por otras razones que ya no vienen al caso, porque quiero que sigamos avanzando. Entonces, lo que van a ver a lo largo de este primer capítulo es que Krenzel lo que nos dice es, sí, todo bien, pero al mismo tiempo que estos crímenes estaban sucediendo, ya existían denuncias. No es que el Nunca Más es el primer libro que se publica o el primer informe. De hecho, hay 2 informes previos, él creo que menciona algunos más, y 2 informes que son previos a la dictadura del 76 y que dan cuenta de este contexto represivo que vivía Argentina, ¿no? Esto es el primero y el segundo. Y después ya, en 1976, a finales del año mismo en el cual se da el golpe, Amnistía Internacional visita el país y estima 15.000 desaparecidos. Después, en 1977 y en 1979 tenemos estas 2 visitas. El informe de la OEA se va a publicar un año después, y dice Emilio, yo tengo mi ayuda de memoria acá abajo, esto ya lo saben, que yo siempre necesito un apoyo. Acá me puse una nota gigante, algo que no me tengo que olvidar de decirles. Mientras hablo me lo voy a volver a marcar también, en fucsia. 2 cosas que me faltan poner acá, que las omití porque me parece que no eran lo mismo, es, por un lado, la dictadura publica una lista misma, elaborada por ellos, de los asesinados de la guerrilla, con unos 790 casos, o sea que también hay una idea de denuncia.
y también un antecedente que no lo quise poner acá es el del mismísimo Walsh, que un año después de del golpe, el 24 de marzo de 1977, publica la carta al gobierno militar. Igual Walsh, en su labor periodística desde la clandestinidad y vinculado a Montoneros, ya venía denunciando lo que estaba sucediendo. Entonces, me interesa que hablemos un minuto específicamente de ¿no? Del informe de la OEA, que se publicó, como les decía, fue en 1979 la visita, que incluso fueron a la ESMA, que generó mucho rechazo este informe, porque igualaba a los desaparecidos con muertos. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Ahí Emilio hace todo un análisis de la figura del sobreviviente, que muchos de sobrevivientes que ya pudieron salir del país y testimoniar afuera lo que estaba sucediendo, y que decían que el destino de los desaparecidos había sido la muerte por lo que ellos habían podido ver, también era muy resistido, porque la familia seguía buscando, recordemos, que el modus operandi de la dictadura era la clandestinidad, entonces no teníamos garantía de qué era lo que estaba sucediendo. También me parece muy interesante lo que dice Emilio, que ahí comienza estas sospechas, entre comillas, no tan entre comillas, sobre la figura del sobreviviente. Eso me parece que es muy interesante que ustedes tengan en cuenta, porque específicamente para el caso de la dictadura, pero todavía podemos pensar que cuando alguien sobrevive a una cosa tan tremenda, sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Esta idea de que algo habrás hecho para sobrevivir, ¿no? Como si los detenidos desaparecidos pudieran tener alguna especie de poder para poder elegir su suerte, una especie de apreciación macabra, esa sospecha que pesa sobre el sobreviviente, y encima que esta persona tiene que tramitar toda la culpa de que sus compañeros de militancia ya no estén. La sociedad misma lo juzga diciendo estas atrocidades como algo habrás hecho para sobrevivir. ¿Por qué sobreviviste, no? Porque si ahí Krenzel dice, en una de las acusaciones a los sobrevivientes era, bueno, si los desaparecidos están muertos por lo que vos estás diciendo, ¿por qué vos sobreviviste? Y ahí, vean, sutil, en una liñita, como ya se marca una diferencia con perspectivas que veníamos trabajando antes, por ejemplo con la de genocidio. Porque Krenzel dice, a diferencia de otros procesos como el genocidio nazi, los sobrevivientes de la experiencia argentina fueron liberados por sus captores. Los nazis no mataron a todos porque no pudieron, básicamente, chicos. Esto es así. Los que quedaron vivos fue, por demás, no quiero decir azarosa como si las personas que hubieran sobrevivido a la dictadura hubieran hecho algo para sobrevivir, no estoy diciendo eso. Pero no mataron a todos realmente por falta de tiempo porque no pudieron ganar la guerra. Quizás si el destino militar de la guerra hubiera sido otro, no sé qué historia estaríamos contando en este momento. Pero porque eran procesos absolutamente distintos. No quiero que se entienda que yo estoy justificando ni estoy poniendo una sospecha por sobre nadie. La verdad que no, me parece nefasto como lo acabo de decir. Pero lo que sí apuntamos es a entender que son procesos completamente distintos, que cuando los metemos adentro de la bolsa de genocidio parece que es todo lo mismo y no es tan así. Porque el objetivo de la dictadura no era el mismo que el de los nazis, ¿no? No es, entendamos cada proceso de exterminio en su singularidad. Apunto a que entendamos eso, y esa frase tan sutil que dice Krenzel ya se está marcando la diferencia, porque como van a ver, Krenzel no usa el concepto de genocidio, y en todo caso, si refiere a algo, habla de terrorismo de Estado, y también lo pone entre comillas. Yo les digo que prestemos atención a esto, ¿no? Porque no digo que estoy a favor de una postura o de otra, digo que hay autores, hay investigadoras que tienen un compromiso muy serio con algunos conceptos y otros que tienen una perspectiva completamente distinta. Pero las diferencias son sutiles y acá están. Y ahí cuando él empieza a hablar de esto, ¿no? De la configuración de las denuncias, él dice algo que me parece muy maravilloso, ¿no? Que es esta frase que ustedes tienen acá. Primero contrapunto entre conocimiento y reconocimiento. Es decir, una cosa es saber que a tales personas las estuvieron secuestrando, entender algún registro de lo que estaba sucediendo, y otra cosa es reconocer que estos secuestros, de que por ahí vos te enteraste, que a tu profesor, que al compañero de la fábrica de tu papá, que a tal lo secuestraron, entender, reconocer ahí sería que esto formó parte de un proyecto mucho más grande. De un proceso mucho más grande. Entonces ese contrapunto de conocer y reconocer, que Krenzel lo usa durante todo el texto, es muy interesante.
Y entender también, ¿no? Que esta, lo que yo les decía recién, la denuncia del crimen es simultáneo a que el crimen estaba aconteciendo, y que esto confluyó en una creciente, dice, lo estoy leyendo textual, estoy haciendo lo que odio, que es leer el power, ¿no? Esta creciente homogeneidad en el modo de hacer las denuncias. Y él dice que esto obedece a un giro cultural y político y que dejamos de lado la clave revolucionaria en la que fue la denuncia hasta este momento por una narrativa humanitaria, ¿no? Que invocaba este principio moral, recuerden el concepto de moral y de empatía. Esto va a quedar más claro con el segundo bloque de esta clase. Pero me parece que es muy potente que pensemos eso. Odio usar el término potente en educación. Pero entender que este giro cultural y político no es una decisión de decir, bueno, che, todos vamos para este lado y vamos a hacer las cosas así. No, 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 no. En los procesos sociales, por más que uno une los puntos hacia atrás y le parece que porque pasó una cosa pasó la otra, esto no es tan así. La configuración de una nueva narrativa, de una nueva forma de hablar de un crimen que trasciende nuestro imaginario, esto es algo que ya nosotros venimos hablando un montón, no es una acción y una decisión consciente. ¿Es un cambio cultural y político? Sí, pero no es que decimos, che, bueno, esto ahora se va a hacer así. No, hay un montón de procesos que van confluyendo, que se van sucediendo, que van en sincronía y que van a ir configurando esta nueva narrativa, esta nueva forma de hablar de algo. Esto es la definición de narrativa, digamos, una forma de hablar de esto. Y bueno, también lo que quiero que entiendan, que es muy importante, que esta nueva narrativa humanitaria se vuelve hegemónica, pero esto no quiere decir que no haya otras formas de hablar de la dictadura. De hecho, si ustedes escuchan a la gente que sigue defendiendo el proyecto de la dictadura militar, van a seguir hablando en términos de guerra. El país estaba en guerra con los subversivos. La clave revolucionaria tampoco murió por completo de entender la dictadura. De hecho, se va a, en parte, politizar, esto lo va a decir Krenzel, pero tampoco es que desaparece por completo. De hecho, también entender el concepto, también aplicar el concepto de genocidio y entender la experiencia como un genocidio es una clave de interpretación de lo que sucedió. Pero no nos vamos de tema, nos quedamos acá un minuto con esta narrativa humanitaria. Lo que yo les quiero decir entonces, lo que no tenemos que perder de vista, es que no es una decisión consciente decir, bueno, che, ahora vamos a hablar de esta manera, sino que es por una serie de factores que confluyen, y que esta narrativa, repito, se vuelve hegemónica, pero que coexiste con otras. Y dice Krenzel, la clave revolucionaria desde la cual se había denunciado la represión antes del golpe de 76 fue desplazada por una narrativa humanitaria que habla del imperativo moral, e impulsando la empatía con las víctimas y sus familias, y una tendencia a deshistorizar lo sucedido. Y ahí es donde comienzan a presentarse, por ejemplo, a los desaparecidos, ya no como militantes, sino a partir de rasgos identitarios básicos, como el nombre, como el DNI. De hecho, la foto que todos conocemos, seguramente todos hayan visto, me olvidé de ponerlo en este Power, pero seguro todos han visto los anuncios que pone Página 12, las fotos que conocemos de los desaparecidos son sobre sus documentos, sea su documento de identidad, su libreta universitaria, pero digamos, son fotos de documentos oficiales. Y esto implicó un fuerte desplazamiento, dice Krenzel, con mucha razón, a mi juicio, para pensar lo que sucedió, ya no desde la lógica de la violencia sistémica, como veníamos pensando, la lucha de clases, ¿no? La antinomia pueblo y oligarquía, que esta, como veían, por ejemplo, las organizaciones político-militares de izquierda, el contexto antes del golpe, de decir, bueno, yo les decía que el punto del breaking point va a ser el cordobazo. Y en ese momento, se comienzan a pensar usos de la violencia, diciendo que la violencia que ejerce el Estado es ilegal, y yo les decía, las organizaciones político-militares de izquierda comienzan a armarse porque lo que comienza a suceder es se va a intentar disputar el monopolio de la violencia al Estado. Pero esto, con esta nueva narrativa involuntaria, hay un desplazamiento y se empieza a hablar de víctima y victimario. Esto, como ustedes ya lo deben saber, porque para llegar a esta clase ya tendrán que haber leído el texto de Yelin, guiño, guiño, que ahora es lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Como yo les decía,
pensar en términos de víctima, y ese concepto tan atroz, ¿no? Que va a permear todos los primeros años de transición democrática, concepto del que vamos a hablar también en el próximo bloque, esta idea de la víctima inocente, ¿no? Que Krenzel dice, en realidad esta idea de víctima inocente es continuar con el discurso de la dictadura, porque habría sujetos que tienen derechos y sujetos que no tienen derechos. Como una víctima, que es lo contrario de una víctima inocente, es una víctima culpable. Esta idea de que, bueno, quienes militaban son víctimas, entre comillas, culpables, porque estaban en algo que no se tenía que hacer. Entonces, ojo con ese tema. Ojo con es como un efecto de despolitizar demasiado la identidad de los desaparecidos. Esto, también, insisto, esto es como un gran preámbulo, ¿no? Esta parece como una especie de gran preámbulo para la próxima parte de esta clase. Pero lo que yo les quiero decir entonces es que ahora vamos a volver a la idea esta de cómo presentamos a los desaparecidos, que va a cobrar más sentido con quienes hacen las denuncias. Pero lo que yo les decía es, por favor, no perdamos de vista la idea de proceso, ¿no? Entendamos que este giro cultural y político del cual emerge una nueva narrativa no es producto de una sola cosa, sino que son un montón de procesos que confluyen. Por ejemplo, la toma de conciencia de la magnitud y características del crimen. Otro tema que también tenemos que pensar es que cuando se termine la dictadura, finalizada la dictadura misma, comienza a tramitarse el pasado por vía judicial, comienzan los juicios. Y en los juicios, lo que está puesto en primer plano es esto, poder dar testimonio, me secuestraron tal día, venía de tal lugar, creo que me llevaron a tal otro, dentro del centro clandestino de detención me torturaron de esta manera, salí tal día, después. Está en la justicia, en el escenario judicial, lo que uno hace es tiene que probar lo que está denunciando, digamos. Y se va a configurar de esta forma la narrativa sobre el pasado reciente. También tenemos que pensar, nuevamente, insisto, pensar en contexto es la clave. Cuando cae la dictadura en Argentina, estamos viendo un proceso más o menos generalizado, no simultáneo, pero más o menos. Va a haber dictaduras más largas como las de Paraguay, va a haber una dictadura más larga al lado, la de Chile, Pinochet se va a ir recién en 1990, pero para cuando termina la dictadura, las dictaduras en el Cono Sur, lo que hay es un fuerte reivindicación de la democracia, por supuesto, como forma de gobierno, y se revisan las experiencias revolucionarias de los años 60 y 70, y esa mirada crítica va a implicar una cierta versión más light de las militancias, ¿no? Y ahí se va a dejar de hablar del militante revolucionario para hablar de esta idea de jóvenes, comprometidos, con un mundo mejor, que es una cosa muy vaga y que suena hermosa y que suena muy para generar empatía, ¿no? Esto que ustedes deben escuchar un montón. También la consagración del paradigma de los derechos humanos para la década de los 80 es clave para entender este nuevo tipo de narrativa. Y para cerrar, quiero usar una frase del mismísimo Krenzel, que él dice, ¿no? Este proceso de historialización de la violencia de Estado fue en declive y fue inversamente proporcional a la visibilidad y recepción pública de los reclamos. Es decir, tendemos a deshistorizar el proceso, a poner en un primer plano el sufrimiento, la identidad de las víctimas en esta clave humanitaria, y a medida que más que deshistorizamos, menos historizamos, digamos, la ecuación sería, menos historizamos, más difusión tiene. Yo no les puedo explicar la cantidad de ejemplares que vendió el Nunca Más. No se los puedo explicar. El Nunca Más va a tener una particularidad. Yo no me quisiera meter demasiado en el Nunca Más, me gustaría que tengamos una clase especial sobre memoria, y ahí vamos a hablar un poquito de él, o les grabaré algún micro cortito. El Nunca Más tiene la particularidad de tener un párrafo, perdón, un prólogo, que es el prólogo que todos conocemos firmado por Sábato, que es un claro ejemplo de un tipo de narrativa que se va a conocer como la narrativa de los dos demonios, esta idea de un demonio de izquierda que ha comenzado con todo el caos que tomó a la nación, y un demonio de derecha que en un intento de poner orden se excede, y una sociedad que queda ahí en el medio presa justamente estos demonios. Sin embargo, Nunca Más, si ustedes leen el informe en sí mismo, tiene otra característica completamente distinta. Y justamente lo que sigue es esta secuencia de la desaparición, ¿no? El secuestro, tortura, cautiverio, entonces si ustedes siguen, y está pensado justamente está construido a partir de testimonios. Bueno,
No me quiero meter en el nunca más, porque si hablamos de nunca más, este bloque no termina nunca más en la vida. Ja, qué mal chiste, señora, por Dios. Nos encontramos en el próximo bloque. Recuerden que ver la clase grabada. ¡Qué suerte! ¡Chau, chau!